Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar ya una nueva reunión de supervisión, de preguntas, de consultas y demás sobre todo lo relacionado con evaluación específica. Así que, básicamente, vamos a hacer una pequeña introducción, no tan pequeña, de acuerdo a las necesidades, pero principalmente vamos un poco a ubicarnos en a qué nos referimos con evaluación específica. Principalmente, digamos que la evaluación tiene como objetivo, ya sabemos, me imagino que todos y todas las que están presentes, el objetivo de la evaluación es encontrar fundamentalmente las alteraciones que tiene el cuerpo que estamos evaluando, el paciente, el alumno, la persona que estemos evaluando, para luego poder corregirla, ¿no? Corregir si tiene una sintomatología concreta, incluso trabajar a nivel preventivo si no tuviera una sintomatología concreta, o porque síntomas en algún momento puede haber siempre, pero digamos, aunque no haya una sintomatología que la esté molestando en particular, pero sí podemos trabajar siempre también a nivel preventivo. Entonces, la evaluación es importante, trabaje a nivel terapéutico, correctivo o preventivo. O sea, siempre es importante evaluar si yo quiero hacer un trabajo, digamos, correcto, ¿no? Obviamente que puedo trabajar sin evaluación en muchos casos, sobre todo si estamos trabajando a nivel preventivo, a nivel general, sí, está claro que sí, que poder se puede, pero siempre va a ser mucho más preciso en la medida que lo pueda evaluar, ¿no? Y si estoy trabajando ya a nivel terapéutico, no hay ninguna duda que no tiene ningún sentido tratar a un paciente sin una evaluación diagnóstica. Y en este caso, cuando hablamos nosotros de evaluación diagnóstica, estamos hablando de evaluar la alteración que las cadenas miofaciales están generando en su cuerpo. Esto en sentido amplio. Dicho de otra manera, podrían ser las disfunciones que la o las distintas o algunas de las cadenas miofaciales están generando en la biomecánica de la persona. Bien, hasta ahí más o menos estamos definiendo lo que sería la evaluación y para qué hacemos la evaluación de nuestros pacientes o de nuestros alumnos. Ahora, dentro de la evaluación también podemos encontrar etapas y niveles, ¿no? Niveles más generales, niveles más específicos. Como también podemos evaluar con niveles más básicos y niveles más avanzados, ¿no? Esto es normal en cualquier método, en cualquier técnica que apliquemos, siempre van a existir niveles, ¿no? O sea, todo es mejorable, absolutamente todo es mejorable. Entonces, pero en este caso, que estamos trabajando con un método bastante amplio, conceptual, o sea, los niveles y las posibilidades que tenemos son también muy amplias. Pero esto no quiere decir que ya teniendo unas bases mínimas, ya somos capaces o ya seremos capaces de poder evaluar a nuestro paciente, a nuestro alumno, para hacer mejor nuestro trabajo. Cuanto más profundas sean esas bases y sobre todo también esos recursos y esa práctica, mucho más precisa va a ser la evaluación. Eso es así. Indefectiblemente es así y en cualquier método es así. Muy bien. Claro, hay muchos métodos que no evalúan, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, entonces, yendo a la sesión de hoy, si estamos hablando de evaluación específica, quiere decir ya la misma palabra, digamos, lo que intenta utilizar el término específico, lo que intenta es justamente darle un poco más de precisión
al término y al concepto de evaluación. Nosotros, dentro de la evaluación, pasamos siempre primero, recomendamos, ¿no? O sea, ¿se puede trabajar directamente desde la evaluación específica? Sí, ya podemos hablar de eso luego, pero lo más productivo y lo más fácil incluso es primero tener clara la evaluación tipológica y luego hacer una evaluación más específica. Incluso en la evaluación tipológica yo ya estoy avanzando hacia la evaluación específica. Entonces, estas cosas no son departamentos estancos donde yo primero termino con una, después empiezo con la otra, todo se va integrando, ¿no? Pero sí lo que tengo que tener claro es a qué nos referimos con cada cosa, con cada concepto y sobre todo con cada etapa en la aplicación del método y con cada objetivo. Entonces, la evaluación tipológica, recordamos que fundamentalmente lo que hacemos es a través, especialmente de la observación, y en segundo lugar, a través de la ubicación de algunos reparos, ¿sí?, determinar cuáles son las cadenas que están determinando sus rasgos y sus características. Pero con la evaluación tipológica, sobre todo yo voy a tener una información más general del paciente o del alumno que estoy evaluando, ¿no? Si yo quiero ir a una información más específica, es que para eso pasamos esta segunda etapa. Como decía antes, en la evaluación tipológica yo ya estoy obteniendo información que puede ser muy específica también, ojo, ¿sí? Entonces también eso vamos a verlo, vamos a aclararlo. Pero fundamentalmente, la evaluación específica lo que intenta es encontrar esos puntos de anclaje que están en disfunción y que van a ser las principales causas del problema que tiene mi paciente. En este caso, si estamos hablando a nivel terapéutico correctivo, yo tengo que tratar de encontrar esos puntos de anclaje que están más bloqueados, que están en disfunción, para poder corregirlos. Porque con la evaluación tipológica yo puedo ver que a lo mejor, sí, en el tórax domina la cadena de cierre, o la cadena de cierre, pero también con algunos rasgos de expiración, digamos, ¿no? Y en la pelvis domina una cadena de apertura, pero también combinada con una cadena de extensión, ¿no? Vamos a mezclar así un poco varias cadenas. Bien, pero ahora, cuando hablamos de evaluación específica, yo tengo que tratar de precisar lo más posible, ¿no?, acercarme lo más posible a cuáles son esas estructuras, esos puntos de anclaje, como les llamamos nosotros, que están más bloqueados. O sea, siguiendo con el ejemplo, en esta evaluación específica decíamos, la pelvis tiene una tipología, digamos, por la evaluación tipológica, de apertura más extensión. O sea que se supone que yo tengo una pelvis que está en retrováscula, ¿no?, apertura, que los isquiones están separados, las espinas ilíacas están más bien juntas, y el sacro está más bien horizontalizado, ¿no? O sea, con la base anteriorizada. O sea, son todos rasgos que me dicen, hay un sacro en extensión, hay unos ilíacos en apertura. Pero eso es lo que veo. Ahora, también es importante saber si hay bloqueos de movilidad en alguna de estas estructuras. Porque yo puedo tener una tipología como la que acabo de describir, pero tener bastante buena movilidad. Entonces, esto no quiere decir que no tenga que trabajarlo, porque desde el punto de vista tipológico, a lo mejor este tipo de funcionamiento de mi pelvis, aunque no me esté generando un síntoma concreto y demás, pero a la corta o a la larga me puede dar problemas, ¿no? Entonces, sí, globalmente conviene trabajar para equilibrar ese exceso de apertura o ese exceso de extensión. Pero es muy importante poder determinar si alguna de estas estructuras está significativamente bloqueada. Entonces,
ahí es donde apunta la evaluación específica. A encontrar esos puntos de anclaje en las distintas esferas del cuerpo que están especialmente bloqueados. Entonces, por eso ya, cuando hacemos la evaluación tipológica, cuando observamos, ya estamos, digamos que ya estamos analizando que por ese tórax que decíamos que estaba en cierre y en expiración, decimos, a ver, ¿cuál es la esfera del cuerpo que a mí me transmite una idea de mayor bloqueo, de menor movilidad? Y eso es observable en la medida que agudizamos nuestra capacidad de observación. Entonces, yo ya en mi observación a lo mejor vi que el tórax parecía más bloqueado, menos móvil que la pelvis. Por lo tanto, seguramente o muy probablemente, en el tórax es donde se encuentran los puntos de anclaje con menos movilidad, que son los que tenemos que ir a trabajar especialmente. Por eso lo de específico y también especial, ¿no? Ahora, dentro de un tórax en cierre, un tórax donde domina el cierre, luego hay que ver cuál o cuáles son los puntos de anclaje realmente más bloqueados. Entonces, para dejar de hablar yo todo el tiempo, voy a soltar una pregunta y espero que más de uno me la conteste, o más de una. Si yo tengo un tórax que tipológicamente está en cierre, o sea, que tiene rasgos fundamentalmente de cierre, quitémoslo de expiración también si queremos para no generar confusiones. Puramente cierre. Rasgos de cierre, pensemos cuáles son los rasgos de cierre. Entonces, ¿cuál sería el o los puntos de anclaje que predominantemente estarían más bloqueados y de qué lado del cuerpo? El que lo quiera contestar o la que lo quiera contestar, abre el micro y lo dice. ¿Sí? Así que soy todo oídos. Buenos días, Buenos días, Magdalena. ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, Gracias por el atrevimiento de ser la primera que se anima a contestar. no, Adelante. no soy de las que me cuesta hablar. Bueno, eso es bueno. Por lo menos para muchas cosas es bueno. Es bueno, sí, para otras no, pero bueno. Bueno, con respecto a tu pregunta, me parece que las clavículas, bueno, te voy a contestar en base a un caso que tengo que justamente está con las mismas cadenas, ¿no? Clavícula y esternón fueron más clavícula que esternón, los puntos, ¿no? Más bloqueados. Bueno, digamos, entonces concretamente, si yo veo que domina el cierre, Ujú. me has dicho clavícula y esternón, ¿cuál de los dos puntos que nombraste debe estar Clavícula, más bloqueado? clavícula, Clavícula. la clavícula. Y la segunda parte de la pregunta, ¿de qué lado? Ah, bueno, en el caso que estoy tratando, me dio el lado derecho, Vale, con más predominancia. vale, vale. Si estás O diciendo, sea, es el de cierre, ¿no? Estamos hablando de cierre, ¿no? sí, 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 sí. Si me estás diciendo, me dio el lado derecho, yo entiendo que es porque hiciste una evaluación específica Exacto. y encontraste que el lado derecho tenía menos movilidad. Sí, Eh, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero también, aunque no hubieras evaluado la movilidad en este caso, lo lógico es que sea del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso que estamos hablando de cierre. Que el bloqueo Sí. esté más del lado derecho o del lado izquierdo. Yo creo que el derecho, ¿no? El de izquierdo, por lo que entendí en los videos, era más cadena de apertura. Que eso no sé si estoy bien o estoy confundida ahí esta pregunta, ¿no? Este Sí, punto. sí, bueno, te veo que no.
a lo mejor no estás totalmente segura en lo que estás diciendo, pero estás en lo cierto. Sí, sí, no, o sea, estoy segura, solo tengo el problema que la reunión pasada me tuve que ir por un accidente que tuvo mi familia y ya no completé toda la evaluación que hicieron, entonces justo la reunión pasada era para aclararme esta dudita, que no es una duda, es ahí como, me queda ahí la Sí. incertidumbre, porque me ha dado casos de diferentes formas, y como el otro día hablabas, podían pasar, entonces pues, pero el cierre, no estoy, la del cierre derecho, Claro, no yo estoy con segura. esto quiero decir que si, o sea, como veníamos comentando que ya con la observación, ¿no? Y la Ujú. determinación de los puntos de anclaje, yo ya puedo más o menos acercarme a una evaluación específica, porque digamos, si hay, como siguiendo este caso, si hay un cierre en el tórax, hay unas clavículas que Película están femenina. lo Ujú. más lógico es que, sobre todo, la más bloqueada sea la derecha, por una cuestión fisiológica, ¿no? Ok, Generalmente, como sabemos que las cadenas, y esto imagino lo tienes bastante claro, las cadenas dominan de un lado o del otro, de acuerdo a cada cadena, van a dominar del lado derecho o del lado izquierdo. Esto quiere decir que normalmente del lado derecho la de cierre la cierre, va a tender a retraerse más, a tener más tensión que del lado izquierdo. Y la de apertura al revés. al revés, exacto. Y así con todas, ¿no? Después podemos hablar de la distensión, flexión, ¿no? Cada una tiene un lado predominante. Entonces, digamos, lo lógico sería eso. Entonces, yo, de alguna manera, sé que el porcentaje de probabilidades de que sea del lado derecho la zona más bloqueada es bastante alto. Lo que pasa es que nunca puedo descartar lo que dijiste antes, que me pase Eso, lo contrario, que me encuentre más. eso te iba a decir, porque me coincide que en este caso justo que estoy tratando, tiene los dos puntos sumamente bloqueados, no es que predomina uno. Estoy trabajando más el derecho porque justamente en la evaluación anterior me dio cadena de cierre como predominante, pero en cierta forma las dos clavículas están casi, te diría, en el mismo anclaje, con la misma situación. Vale. Bueno, esto que estás comentando también es bueno para aclarar una pregunta que me han hecho muchas veces, tal vez, y que a lo mejor es importante destacarla, ¿no? Para que quede claro. Eh, y tiene que ver un poco con lo que dije antes. Ahora intento aclarar todo. Digamos que, sobre todo si estoy trabajando a nivel terapéutico, a nivel de que el paciente tiene un síntoma determinado, bueno, es muy importante trabajar especialmente y en primer lugar sobre los puntos de anclaje primarios, o sea, sobre esos puntos de anclaje que tienen menos movilidad. Pero, de todas maneras, si hay un tórax en cierre, digamos que voy a tener que trabajar la reprogramación, digámoslo de esta manera, para que se entienda mejor, de todo el tórax en cierre, ¿no? Antes di el ejemplo en la pelvis, ¿no? Dije una pelvis en apertura. Claro, a lo mejor la pelvis está en apertura, pero tiene buena movilidad. Pero eso no quiere decir que no sea necesario, o por lo menos que no sea productivo o positivo, trabajar la pelvis para compensar un poco ese exceso de apertura que en algún momento puede dar problemas. Bueno, cuando hay un tórax bloqueado en cierre, más allá de que domine el lado derecho, eso no quita que sí sea conveniente trabajar ambos lados, aunque le dé predominancia, obviamente siempre al lado más bloqueado. Eso es lo que tiene que quedar claro. Bueno, gracias Magdalena. Gracias a ti. Nada. Bueno, entonces, con esto un poco más o menos cerramos lo que es esta introducción para saber a qué nos referimos, y lo hemos hecho con ejemplos concretos, a qué nos referimos cuando hablamos de evaluación específica. Ahora, como decía, dentro de la evaluación específica también tenemos distintos niveles y podemos llegar a ella con distintos recursos, algunos más finos y más precisos, otros menos, pero que eso no quita que yo no pueda llegar
a acercarme bastante a una evaluación correcta con recursos más básicos, ¿no? Entonces, como decía antes, ya la simple observación que hice en la evaluación tipológica ya me puede dar una pauta de dónde hay un bloqueo específico. O sea, a veces yo veo, siguiendo con el ejemplo del tórax en cierre, yo veo que hay un tórax claramente en cierre, pero a la vez veo que está claramente más marcado del lado derecho, ¿no? Y que hay ahí mucha densidad del tejido, que el tejido está acortado, está engrosado, ¿no? Está fibrosado, bueno, todo eso es muy lógico que si yo ya estoy observando eso, es muy lógico que ahí haya un bloqueo, una disfunción primaria. Si a eso luego le puedo agregar una segunda etapa, ¿sí? Una segunda etapa todavía sin tocar, casi, que es, por ejemplo, poniéndolo en las posturas correctivas de esa cadena, ¿no? Utilizar las posturas correctivas de la cadena que yo veo bloqueada como evaluación, sabemos que también es otro recurso. Entonces, por ejemplo, si yo, vamos a seguir con el mismo ejemplo siempre para que se vean un poco las distintas maneras de llegar a lo mismo, ¿no? Yo observo que hay un tórax en cierre. Entonces, le hago adoptar la postura, recordamos, ¿no? La postura de cierre del lado derecho y luego le hago adoptar la postura de cierre del lado izquierdo. Estamos hablando del cierre en la parte superior, ¿no? Aunque, digamos, mejor es pedirle la postura global, pero yo voy a observar sobre todo lo que está pasando aquí arriba. Y entonces, digamos, simplemente observando la distancia que queda entre el codo, supongamos que, a mí todos me están viendo de frente, pero supongamos que yo estoy tumbado en el suelo, ¿no? Y entonces, la distancia que queda entre mi codo y el suelo ya me va a dar una pauta del nivel de retracción de esa cadena. Y esto lo puedo hacer, digamos, luego comparo el lado derecho con el lado izquierdo. Y ahí ya también tengo, sin haber palpado movilidad, o sea, sin haber entrenado mi palpación manual, ya puedo acercarme mucho más a determinar ese bloqueo. Lo que sucede es que a veces puede haber bloqueos que no se aprecien tan claramente en un análisis simplemente de ponerme en postura, un análisis visual, ¿no? Que esto sería más de macromovilidad, ¿no? que de micro, pero muchas veces la macro puede coincidir con la micro, y no quiero hablar mucho de este tema tampoco para no profundizar demasiado y no generar confusión en este momento, ¿no? Pero, digamos, simplemente con ponerlo en postura, ya puedo ver, observando en este caso, la distancia del codo al suelo simplemente. Y luego también sabemos que luego hay variantes de la postura de cierre, ¿no? Que lo puedo medir con el brazo en esta posición de abducción más o menos de 90 grados, ¿no? Y ver lo mismo, a ver la distancia al suelo, también si cuando yo le pido que ponga esta posición tiende a irse a la rotación externa, tiende a flexionar el codo, y comparo el lado derecho con el lado izquierdo, y ya con eso me acerco bastante a esta evaluación, digamos, a determinar si puede haber una disfunción de movilidad en el lado derecho o en el lado izquierdo, que como lo decía Magdalena, me puedo encontrar una disfunción que esté más marcada al lado izquierdo. Entonces, bueno, tendré que tratar el lado izquierdo, aunque sea cadena de cierre. Lo que sucede es que en ese caso, esto también lo comenté, pero vale la pena reafirmarlo, cuando la disfunción se da del lado contrario al que normalmente es el fisiológico, o sea, la disfunción más importante, porque luego está claro, como decía Magdalena, que no me puedo encontrar bloqueos que estén en ambos lados, pero el más importante en cierre debería estar al lado derecho. Entonces, si está del lado izquierdo el más importante, tenemos que pensar que hay ya un tema más complejo, que puede ser un origen visceral,
que haya, por ejemplo, también una cicatriz, o que esté compensando ese hombro una alteración que normalmente va a estar más alejada, generalmente que venga de la pelvis o de los miembros inferiores, que puede ser una alteración funcional, como las que estamos hablando, o sea, simplemente una descompensación, un bloqueo de cadenas, o sí, puede haber también una alteración ya más patológica, como una operación, pero una operación a distancia de rodilla, por ejemplo, o de una operación también visceral, como apéndice, pero digamos a distancia, y que está repercutiendo en el hombro contrario. Bueno, pueden ser muchas de esas cosas, pero ya de entrada me tiene que llamar la atención eso. O sea, si yo encuentro una disfunción del lado contrario al que es su fisiología, o sea, fisiología de la cadena, eso me tiene que llamar la atención como para obligarme a investigar. Entonces tengo que investigar alguna o todas estas cosas que acabo de mencionar. Muy bien. Bueno, entonces, hablábamos, ya nos estábamos metiendo en un nivel más básico de evaluación específica, que es utilizando las posturas de cadena. Si fuera una disfunción en extensión, lo mismo, lo hago poner en la postura de extensión, incluso puedo ponerle solo la parte que me interesa, pero siempre me conviene empezar por la global y luego la parte que me interesa del cuerpo. Y ver digamos, si al ponerlo en esa postura queda como más en evidencia el bloqueo. Muy bien. Bueno, luego ya podemos entrar a niveles superiores en esta evaluación específica, niveles más avanzados, donde, bueno, hay algunos test, por ejemplo, el test de compensación de esferas, que bueno, que ese test en realidad tiene que ver con lo mismo que estoy explicando, pero bueno, se utiliza para un poco para confirmar lo que estoy observando con los test anteriores. Y luego ya me metería en lo que es palpación manual, ¿no? O sea, palpación de micromovilidad, vamos a decirlo ahora sí. Que, digamos, bloqueo de movilidad, pero que en este caso hablamos de micro para diferenciarlo de macro, porque sobre todo el hablar de micro está expresando que hay una alteración de la capacidad de disociación de una determinada estructura sobre otra. O sea, la normalidad es que las estructuras disocien. Por eso cuando hablamos de lemniscata, ¿sí? Aquí tengo mi modelo de lemniscata, ¿no? Este global. Cuando hablamos de lemniscata, la lemniscata es la disociación de las distintas estructuras. Y luego, pero claro, en los tres niveles del espacio. Entonces, también esto lo podemos explorar en un solo plano del espacio. O sea, dije los tres niveles, en los tres planos del espacio, ¿no? En el plano frontal, en el plano sagital, en el plano transversal, ¿no? Entonces, pero también decía que esta alteración de disociación la puedo explorar en un solo plano, o en cada uno de los planos si quiero, pero a veces con explorarla en el plano principal donde actúa esa cadena que quiero evaluar, me es suficiente. Entonces, eso es micromovilidad. Y cuando hablamos de una alteración de una disfunción, estamos hablando de una alteración de la micromovilidad específicamente, cuando hablamos de una disfunción específica, ¿no? Luego una disfunción global sería el patrón de una cadena, ¿no? Pero ahí ya, cuando hablamos de patrón, sí estamos hablando, aunque involucra la micro, pero estamos hablando de macromovilidad, es lo más visible. Muy bien, entonces, para evaluar la micromovilidad, o sea, para evaluar esa capacidad de disociación,
ahí ya tengo que meterme en un nivel palpatorio. Un segundito, voy a traer la columna, que la tengo aquí. Ahí estamos. Eso es. Siempre esto es más fácil mostrarlo con la pelvis, ¿no? Con los ilíacos, o con el sacro, depende de lo que queramos mostrar. Entonces, cuando hablamos de disociación de movilidad y que queremos evaluarla, ya manualmente, en una primera etapa, lo que podemos utilizar es la respiración mecánica, ¿no? O sea, aquí no necesito tener capacidad palpatoria del movimiento facial espontáneo. O sea, por eso pido respiración mecánica. O sea, que la persona, por ejemplo, si está en la camilla o en el suelo, depende de donde esté, así tumbada de lado, ¿no? Con una parte de la pelvis mirando hacia arriba, yo coloco las manos en la cresta ilíaca, abarcando sobre todo los principales puntos de anclaje, ¿no? La espina ilíaca posterior especialmente, y la otra mano en el isquión, y entonces le pedimos que respire profundo. Y cuando respira profundo, fundamentalmente nosotros sabemos que en la inspiración va para adelante y en la expiración va para atrás. Ojo, antes de que nadie se confunda o me pregunte, no estoy hablando de cadena de inspiración o de expiración, estoy hablando de patrón respiratorio, ¿sí? Patrón respiratorio de inspiración, patrón respiratorio de expiración, no de cadena, ¿sí? Ese es otro tema. Entonces, nosotros sabemos, cuando la persona inspira en la micromovilidad, el ilíaco bascula hacia adelante, o sea, la parte de adelante está aquí, ¿no? Está más cerca de mí. Cuando la persona expira, el ilíaco en la micromovilidad va hacia atrás. Entonces, sí, para poder percibir esto, ya tengo que tener un primer nivel de entrenamiento palpatorio, lógicamente. O sea, tengo que ser capaz de sentir esos movimientos de una estructura en relación a la respiración. Por ejemplo, en el sacro, cuando la persona inspira, el sacro se posterioriza, se pone más vertical. Y cuando la persona expira, el sacro se anterioriza, se pone más horizontal. Pero claro, esto ya no es visible, esto es palpable. O sea, yo siento que la base del sacro se va para adelante o siento que la base del sacro va para atrás. O sea, mi manito ya tiene que tener un poco de entrenamiento y ser capaz de percibir esto. Bueno, pero, terminando de aclarar, volvamos al ilíaco, ¿no? Para no mezclar. Vamos al ilíaco. Entonces, si yo cuando evalúo esto veo que el ilíaco va mejor para adelante y le cuesta ir para atrás, ahí recién en ese momento me voy a poner a pensar cuáles son las cadenas que llevan al ilíaco hacia adelante. Y una de esas va a ser la que está generando el bloqueo causal. Entonces, ¿cuáles son las cadenas que llevan el ilíaco hacia adelante? La de cierre o las cadenas profundas, o sea, inspiración, digamos. Esas son las dos posibilidades que tengo. No hay otra. Porque luego muchos se confunden cuando hay una pelvis en antebáscula, lo relacionan con la cadena de extensión. Pero la cadena de extensión va a tener influencia sobre el sacro, porque en realidad sobre el ilíaco, la cadena de extensión básicamente lo mantiene en una posición neutra, o sea que no, de antebáscula nada, ¿no? Aunque aquí no estamos hablando específicamente de antebáscula, ¿no? Aclaremos un poquito. O sea, es micromovilidad, y es que sentir que el ilíaco tiene más posibilidades de ir para adelante y menos posibilidades de ir hacia atrás, hacia posterior.
Entonces, tengo dos posibilidades, o cierre o cadena profunda. Y ahí ya, ¿cómo definimos cuál de las dos es? Por la evaluación tipológica que habíamos hecho antes de llegar a este punto. O sea, si la espina ilíaca anterior está separada, entonces es cierre. Si la espina ilíaca está anterior, la espina ilíaca anterior está más bien cerca de la línea media, entonces el bloqueo será por una cadena de inspiración o cadenas profundas, ¿sí? Para generalizar. Ya está. Si me diera posterior, las dos posibilidades son apertura o flexión. ¿Cómo lo diferencio? Porque si, con lo mismo, ¿no? Si la espina ilíaca está cerca de la línea media, entonces es por apertura. Si está separada de la línea media, es por cadena de flexión. Y ya con este test, simplemente aprendiendo a sentir hacia dónde va la estructura cuando la persona respira, inspira o expira, que por supuesto le pedimos una respiración profunda porque va a ser más fácil, sobre todo en una primera etapa. Y a partir de ahí lo desciframos. Entonces, ahí ya estamos en un nivel un poco más alto que los anteriores. Aparte de lo que estuvimos explicando, que ya con eso a veces es suficiente y a veces con eso ya tenemos claro lo que hay que trabajar y digamos, damos en el clavo. Cuando no es tan claro, cuando necesitamos explorar más, podemos pasar a este otro nivel. Y luego tenemos más niveles, los que están en MCM y están ya en la escucha de movilidad, ¿no? Que también se puede hacer con respiración o simplemente poniendo las manos y dejándome llevar por el tejido, que sería el nivel más alto de todo, ¿no? Pero fundamentalmente, en esta evaluación específica, yo cuando pongo la mano sobre una estructura me tengo que quedar con las dos posibilidades básicas de movimiento. O sea, si va en un sentido, tiene que ser una de estas dos cadenas. Y si va en el otro sentido, tendrá que ser una de estas otras dos. Y ya está. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí con el micro abierto? La silencio, Rosana. Muy bien. Entonces, digamos que siguiendo esta línea, de acuerdo a la etapa en que cada uno de nosotros, cada uno de los que me están escuchando se puede quedar con un nivel diferente de práctica, ¿sí? Aquí la idea es que cada uno vaya creciendo en su nivel, pero no ir saltando etapas porque entonces me pierdo, ¿no? Ya en el nivel más alto, en el nivel de escucha, nosotros vamos a hacer, en pocas semanas, tenemos una reunión que va a ser exclusivamente para alumnos de MCM, donde vamos a aclarar todo lo referente tanto al diagnóstico, a la evaluación diagnóstica, a las escuchas en general, como a las técnicas relacionadas con la palpación manual. Entonces, en ese nivel no me quiero meter hoy porque nos vamos a meter con este grupo dentro de algunas semanas, ¿sí? Entonces, por hoy llegamos hasta aquí nomás, ¿sí? Lo mencionamos, pero no vamos a profundizar. Muy bien, aunque si hay alguna pregunta, la contestamos, eso está claro. Muy bien, bueno, dicho todo esto, abrimos ahora preguntas, ¿sí? Así que si alguien quiere preguntar algo, este es el momento. Directamente, el que quiera preguntar, abre el micro y pregunta. Pregunta de lo que sea, ¿eh? De lo que sea relacionado con la evaluación específica, pero puede ser pregunta sobre
pues, sobre lo que estuve explicando te haya quedado duda, preguntas sobre un caso personal, un caso clínico, un caso que viste en Facebook o en algún lado, o una pregunta que te esté dando vueltas en la cabeza que a lo mejor no la mencionamos. Magdalena. Quería hacerte, como veo que no hay muchas dudas, quería hacerte una preguntita. Esa es mi duda, esa es mi duda. ¿Eh? Eso, ¿Cómo? lo que acabas de decir, que no hay muchas dudas, es mi Sí, duda. sí. Pues yo Porque no tengo, yo tengo dudas, pero creo que no es el momento de las dudas que tengo. Creo que la próxima reunión va a ser más no son de este específica. tema. Sí, Está. de otro tipo de dudas. Pero ahora con respecto a esto que acabas de comentar de las espinas ilíacas, que si están juntas, depende de la cadena, ¿podés explicármelo otra vez, por favor? ¿Podrías explicármelo otra vez? Solamente porque me quedé pensando en eso, no, no es que me dejaste en duda, pero me gustaría volverte a escuchar con respecto a lo que dijiste de las espinas ilíacas. Ese es algo que tengo arrastrando desde que empecé el curso, y pues ahora tocaste un punto, creo que fundamental para poder seguir adelante. Entonces, no sabía cómo hacerte la pregunta, porque no es una duda en realidad. Es como una inquietud, a veces me genera inquietud, a veces no. Entonces, ahora en este momento hiciste una explicación y me generó una inquietud con respecto a la movilidad, o la posición. Entonces, pues eso era más que nada. Vale, o sea, en realidad, en cuanto a cómo hacer el test, ahí no es la duda. La No, duda no, la duda, no, es no. luego cómo hago el razonamiento en función de cómo estén específicamente las espinas anteriores, ¿no? Anteriores, exacto. Hacia los superiores. Bueno, bueno, es como un repaso, ¿no? O sea, Sí, dale. básicamente, yo puedo tener, básicamente en cuanto a ilíacos, los ilíacos pueden estar basculados hacia adelante o basculados hacia atrás, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, pueden estar con las espinas más cerca de la línea media o más separadas de la línea media. Y esto normalmente coincide en que cuando las espinas están más cerca de la línea media, los isquiones deberían estar separados y viceversa. Lo normal es eso. También siempre digo que hay casos complejos, ¿no? Donde hay problemas importantes. También esto, digamos, relacionado con lo que hablaba antes, cuando encontramos la cadena más fuerte del lado opuesto, ¿no? O sea, esto ya está hablando de problemas bastante importantes, pero sí, a veces se encuentra que las espinas están juntas y los isquiones están separados. Perdón, y los isquiones también están juntos, ¿no? O sea, que la pelvis ya está funcionando totalmente fuera de su fisiología. Pero bueno, digamos que tengamos en cuenta que estos son casos minoritarios. Entonces, cuando las espinas ilíacas están más bien cerca de la línea media, eh, eso indica que tipológicamente esa pelvis está en un patrón o de apertura o de cadenas profundas. No hay más. Cuando está digamos, definimos que está en apertura porque además de tener las espinas cerca de la línea media, van a tener tendencia a la retrováscula. Y si la tendencia es a la anteváscula, y con las espinas ilíacas cerca de la línea media, entonces hablamos de cadena profunda. Ya está. ¿Te quedó claro o hay más? No, no, me quedó claro, era solamente eso, es que estaba como confundida con esto justamente combinación de movimientos, ¿no? Lo que son la cerca y la anterioridad o la retro, ¿no? De la cadera. Entonces, pero ahora lo acabas de definir muy puntual, justo lo que me quedaba duda. Ya está, ya me la aclaraste, gracias. Nada, gracias a vos, Magda. Bueno, aquí Giuseppe
Me está preguntando si podía explicar o aclarar mejor cómo tomar los puntos de referencia para evaluar la posición de la pelvis con los dedos. Para evaluar pelvis, neutra, anteversión, retroversión. Yo creo, Giuseppe o Giuseppe, si quieres abrir el micro para aclararlo verbalmente, por ahí mejor. Yo entiendo, de todas maneras, mientras te animas a abrir... Ah, sí, ahí aparece. Hola, Hola. ¿cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. ¿Todo bien en Madrid? Todo bien, por suerte, Ah, bastante bien. Por ahí, ¿qué tal? el clima aquí a Palermo es más bruto, más feo. Más feo. Está nublado, Eh, llueve, piove. esatto, bravissimo. Sí. Vabbè. Bueno, nada, Sì, pero vamos un poco a ver si te aclaramos la duda. ok. Lo que me estabas preguntando es en relación digamos, cuando vemos al paciente de pie, ¿no es cierto? Sì, perché tengo mucha dificoltà. Veo è sempre muy fácil el antebáscula o retrobáscula quando soy come dire, perfettamente antebáscula o retrobáscula, ma tengo mucha difficoltà nel ver, por ejemplo, una báscula neutra, por ejemplo, non è muy fácil con le dos dedos, Hmm. poiché io tengo un corso di ginnastica in palestra de fitness, non es muy fácil con todos los alumnos ver por determinados esercizi correctivos o menos. Quindi allenar l'ocho es muy importante, oltre más la palpación. Sí, a ver, yo creo que el tema sobre todo es, yo, sabes que lo que indicamos es colocar un dedo en la espina ilíaca anterior y un dedo en la espina ilíaca posterior, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando tenemos así el esqueleto que no tiene grasa, ¿no? Que no tiene músculos, eh, mucho más fácil. Pero claro, cuando nos encontramos con una persona que tiene todo esto y a veces en cantidad voluminosa mucho peor, mucho más, Vale. ¿no? Eso no hay dudas. Entonces, para eso, lo primero es que sí tengo que hacer una práctica de ubicar esos reparos, ¿no? Lo primero es saber ubicar bien esos reparos. Entonces, la espina ilíaca posterior, las espinas ilíacas posteriores las vamos a encontrar digamos que ubicamos la base del sacro, que normalmente va a estar, por más posteriorizado que esté el sacro, normalmente va a estar un poco más hundida, digamos, que la espina, o sea, la espina siempre va a sobresalir. Entonces, digamos que palpando esa zona sacroilíaca, ¿no? Sí. Siempre la saliencia principal va a ser la espina posterior. Entonces, Claro. si la persona es más gorda, o sea, tiene más capa de grasa, o es muy musculosa, ¿no? Que tampoco a veces no facilita, yo tengo que ir a buscar esa saliencia. O sea, tengo que pasar la mano por esa zona, por toda la zona, buscando esa saliencia principal, porque la espina ilíaca posterior prácticamente es, muchas veces, en muchas personas se puede ver perfectamente. Normalmente coincide con esa zona que muchas personas tienen hoyitos, ¿no? Como huecos, hundimiento, como una pequeña depresión, como una huella. Sí, claro. Hay una coincidencia con todo eso, pero sobre todo yo tengo que encontrar ese furúnculo, digamos, es como un furúnculo, un Come gran un foruncolo, sì. furúnculo duro, porque es hueso, que sobresale. Normalmente es el punto más saliente de toda esa zona.
Entonces, ese punto saliente lo tengo que ubicar bien para que ese dedo esté donde tiene que estar. Esa es la primera clave, ¿no? O sea, tengo que tener bien ubicada la espina ilíaca posterior. Y la espina ilíaca posterior es la saliencia ósea principal que hay en esa zona. Entonces, antes de poner el dedo, me conviene tocar, así como estoy tocando, deslizando los dedos, voy de abajo hacia arriba y me debería topar con esa espina. Quindi devo percepire questo indurimento, questo foruncolo duro. Exacto. Okay. Sobre todo, yendo de abajo hacia arriba, ese tope, ¿sí? Ese es el punto de la espina ilíaca posterior. Cuando voy de abajo hacia arriba. Pero primero puedo tocar un poco para ubicar bien, ¿no? Una vez que ya más o menos lo tengo, voy de abajo hacia arriba y donde choca, ahí estoy en la espina ilíaca posterior. Y luego, la espina ilíaca anterior también es la saliencia principal que tengo por delante. O sea, la espina ilíaca anterior, perdón, se me puede complicar más, sobre todo en las personas obesas, ¿no? O sea, cuando hay un abdomen importante, obviamente. Prominente es más difícil. Claro, ahí es donde es más difícil. Pero, digamos, también depende de qué tipo de abdomen sea, ¿no? O sea, porque también puede ser prominente, pero flácido, o puede ser el típico abdomen prominente y duro, ¿no? Entonces, también depende un poco de eso. Y bueno, después un poco la forma de cada uno te va a decir cuál es, no sé cuál de los dos es más complicado, dependiendo de muchas cosas, pero básicamente, digamos, en el flácido tengo que meter la mano, que la mano, digamos, como es grasa, que yo pongo la mano y voy penetrando y llego al hueso. O sea, en el flácido llego al hueso en algún momento. O sea, me voy a encontrar con el hueso. Y lo mismo, es la saliencia más visible, más palpable, prácticamente con lo primero que me encuentro. Luego también es de abajo hacia arriba, es el tope. Te lo estoy explicando con un caso complicado, ¿no? No, muy bien, muy claro. Si es una persona más o menos delgada, fibrosa, digamos, hasta se ve, ¿no? Entonces, pero es, una vez que más o menos me topé con el hueso, también busco de abajo hacia arriba con eso que me estoy chocando. Lo mismo, si tenemos, también va a ser diferente si la pelvis es, digamos, con un patrón, con las espinas cerca de la línea media o alejadas, también me va a dar distintos grados de dificultad. Exacto. Sí, también, o sea, digamos, si están muy cerca de la línea media y hay también mucho abdomen, puede que ese abdomen me esté tapando más la espina. Que si están más separadas, como que la espina queda más lateralizada y a lo mejor es más fácil, un poco más fácil llegar. Pero también el hecho de que se me dificulte más ya prácticamente me está diciendo que sus espinas están más bien cerca de la línea media, también me está dando información. Bueno, y una vez que ya tengo esto o sea, esto lo tengo que practicar, o sea, estuve dándole un poco todas las variantes, dándole vuelta a todas las variantes para saber que si yo no llego con facilidad a esto que estoy explicando, antes de hacer esto, ¿sí? De ir rápidamente a hacer esto, yo tengo que tocar aquí con tranquilidad, le pido permiso, le explico y demás, y tocar aquí con tranquilidad para tenerlos bien en claro. Una vez que porque puedo hacer esto, o sea, yo voy buscando, una vez que ya lo tengo, ya tengo uno, tengo el otro, bueno, una vez que ya lo tengo, ahora lo que hago es estirar el dedo y ponerlo paralelo al suelo, estirar el otro dedo y ponerlo paralelo al suelo. Y ahí es donde tengo
que ver si están esos 2 dedos de distancia. Que a ver, como cada pelvis es diferente y como toda esta cantidad de problemas que podemos encontrar son reales y a veces está claro que nos complican, entonces, digamos, de todas maneras esto es una información, una de las tantas informaciones que yo voy acumulando. Por lo tanto, si esta información, no fue tan clara como yo esperaba, porque digamos, el paciente es complicado, bueno, ¡epa! ¡Salud! ¡Salud! Mi esposa. Bueno, o sea, si no es tan claro Perdona. como esperamos, entonces, bueno, tengo otros recursos, ¿no? Tengo otros recursos. También, digamos, yo simplemente cuando lo veo de pie, ya me estoy imaginando si la pelvis está en ante o en retro. Ya simplemente con verlo. Los dedos lo pongo para comprobar, pero además también tengo el test de ante y retro, ¿no? Sí, Entonces, bueno. se tiene dificultad al ante o al retro. Claro, claro. Entonces, si uno no me dio toda la información que yo esperaba, a lo mejor sí me la dio el otro. Entonces, como que yo me voy sumando datos. Hay pacientes donde todo es muy claro, qué bueno, y otros donde es más complicado y es la realidad que tenemos todos. Entonces, en eso donde no es tan claro, tenemos que, bueno, ir valorando los datos que puedo ir recogiendo. Y si esto no me quedó tan claro, porque digo, con esta barriga y que no puedo verlo bien y demás, digo, bueno, está bien, entonces, bueno, me parece que es esto, pero yo a este test no le voy a dar Mucha toda importancia. la confianza porque yo no estoy seguro. Y ya está. O sea, en realidad por eso damos distintos test también, porque, bueno, a veces saco más información de este y otras veces saco más información de este otro. Claro. ¿Sí? Entonces es muy importante analizar el test dinámico de ante-retro y evaluar dónde tiene bloqueo, en ante o en retro. Esto es ¿Dónde va muy mejor? fácil. Ecco. ¿Dónde va mejor? ¿En cuál de los dos sentidos va mejor? También, ¿en cuál de los dos sentidos se descompensa menos? Porque a veces tampoco está claro en cuál de los dos va mejor, ¿no? Entonces, bien, pero a ver, cuando hace la retro, yo veo que, bueno, más o menos se queda, pero cuando quiere ir a la ante, ahí tira el cuerpo para adelante, o flexiona las piernas, o va a la retro, al recurvatum, o sea, veo que empieza a descompensarse. Entonces quiere decir que le cuesta más. Claro, interesante. Muy perfecto. Mañana al gimnasio tengo que entrenarme con mi clase de alumnos. Para practicar esto, ¿no? Yeah, exacto, Bueno, esattamente. bueno. Ok. Gracias, Giuseppe. Grazie a te. Perdona per l'ispanico muy piccolo piccolo. No, es bastante bueno, ¿eh? Se Ah, entiende muy bien. Sí. gracias. Estoy imparando para ti. ¿Así? Sí, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, más preguntas. Hola Fernando, hola a todos. ¿Se me oye? Sí, Esmeralda, ¿qué tal? Hola. Mira, no puedo encender la cámara porque es así cuando te oigo entrecortado, que es lo que me pasaba en la otra ocasión. Así parece que funciona bien. Vale. Quería preguntar cuándo una persona tiende a abrir los pies para apoyarse porque se siente más cómodo así. ¿Eso quiere decir que tiene los trocánteres o los isquiones o toda la pelvis cerrada por debajo? Y tiene que abrir para compensar. ¿Cómo repercute la pelvis en los miembros inferiores? Para poder detectar en la postura qué pasa en la pelvis. O no sé si es que puede tener en los miembros inferiores una cadena dominante y en la pelvis otra muy distinta, o
yo creo que repercutirá de algún modo, ¿no? En los miembros inferiores. Espera un segundito. Concretamente, cuando estás observando a un paciente, lo que me estaba preparando un PowerPoint porque me parece que vamos a tener que dibujar algo. Concretamente me estás preguntando cuando estás observando a alguien y está ahí de pie con los pies separados, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que intenta compensar y a qué Claro. se puede? Como siempre, habría que ver el caso en particular, ¿no? Sí. Porque cada caso puede tener distintas variantes, pero para hablar de lo más habitual, generalmente cuando alguien digamos, está de pie con los pies separados, normalmente me habla de una cadena de flexión en pelvis. Ajá. Y intento dibujarlo. Voy a compartir e intento dibujarlo aquí. Bueno. A ver si... Un segundín. Vamos a intentar dibujar. Bueno, básicamente tenemos a alguien... La pelvis la hago al final. Está ahí. Ahí, más o menos. Entonces, lo que ocurre generalmente es que, o sea, una posibilidad bastante habitual, o sea, que se ve bastante habitual, ¿no? Entonces, que esta sería la pelvis, bueno, en principio... Los ilíacos suelen estar más separados entonces y los isquiones más juntos, ¿no? Exacto. O sea, fundamentalmente esto, que hay mucha tensión en el periné. Entonces, es como que esa zona está cerrada, hay mucha tensión en el periné, los isquiones tienden a juntarse y al juntarse los isquiones, digamos que de alguna manera eso tracciona de la cadena de apertura, ¿sí? Que va a estar más o menos aquí donde estamos dibujando, en un lado y en el otro, ¿no? O sea que conecta el trocánter con el isquión, más o menos, la cadena de apertura, entre otras cosas. Entonces, es como que va a traccionar de esos músculos, que en este caso no serían causales, sino compensadores, y entonces al traccionar de la cadena de apertura tienden a llevar el miembro inferior a la rotación externa y a la separación, ¿no? O sea que es digamos, es como que la persona está de pie como abducido. Abducido y también generalmente rotado externamente. Y también sería lógico entonces que abriera los pies, las puntas de los pies hacia afuera. Sí. ¿O no tiene qué? Sí, generalmente también estas personas, por ahí la tendencia es a que caminen con los pies en la posición esta como de 10 y 10, ¿no? O de 2 menos 10. O sea, en ángulo abierto. Como un pato. Pero bueno, eso también depende, insisto, ¿no? Hay que ver las coincidencias, la combinación con otras cadenas que pueden tener, pero la tendencia más general es esta. Entonces, lo que te diría es que cuando veas a alguien así, revises sobre todo qué es lo que está pasando aquí. Muy bien. Si tiene las espinas y los ilíacos más juntos o más separados. Estupendo. Claro. Entonces, se puede decir que lo obliga a estar de pie así con los pies más separados, en realidad es la cadena de flexión dominando en su pelvis. Estupendo. Muy bien. Y cuando tengas un rato, si puedes, me gustaría que me revisaras un poco el último caso que subí, que es medio específica, medio tipológica en Facebook. Y como es mi segundo caso, todavía ando un poco perdida.
Sí, Entonces, lo que subiste una ahora hace compañera me poco, ayudó un poco, pero pero así hay este, cosas que no. no, 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 Sonia. Debe ser el otro, creo, porque no me suenan. El de movimiento es Ah, que lo subiste al otro grupo. al más pequeño, creo que es, sí. Ah, ¿Tú ya prefieres que lo subamos al otro, al que has abierto primero? al donde ahora intentamos juntar todo. Vale, Este es. sí. Bueno, entonces lo analizamos, así que espera, cuéntame un poquito. O sea, en principio, básicamente acá has hecho evaluación tipológica y agregaste algo de evaluación de movilidad, ¿no? O Sí, evaluación un específica. poquito. Alguna cosa se me olvidó y ya no pude volver a tener a la persona. Yo puse que es cadena de cierre en el tórax con extensión en el cráneo Y a ver, y espera un poquito. Vamos a seguir los pasos más o menos. Siempre vemos primero sí, al paciente de perfil, entonces aquí vemos claramente que la cabeza la tiene adelantada y que se ven aquí huellas en la zona de los hioideos de cadena de flexión, ¿no? O sea, tiene aquí la zona, digamos, de la papada, por llamar así, como marcada, ¿no? esto es cadena de flexión. Eso es un signo de cadena de flexión, pero al mismo tiempo tiene la cabeza bastante adelantada, o sea, la cabeza bastante adelantada es más un signo de cadena de expiración. Ajá. Y a la vez, bueno, tiene el occipital bastante oblicuo, pero en este caso, eso es cadena de extensión, pero claro, en este caso sabemos que es como compensación de sus cadenas anteriores. Bien. Entonces, bueno, en principio, por lo que vemos aquí, el cráneo está dominando, está entre cadena de expiración y cadena de flexión, lo que domina. ¿Sí? La de extensión es compensadora. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Ujú. Luego, si vemos el tórax, vemos que hay cierta línea tendiente a la cifosis, ¿no? Al aumento un poco de la curva dorsal, que Sí. los hombros se van para adelante, parece que están un poco elevados, o sea, todo nos hace pensar, aunque no la estamos viendo de frente, que es donde mejor lo vamos a ver, todo nos hace pensar que aquí hay un tórax donde domina el cierre. Es así, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, si nos vamos a verla de frente para quitarnos la duda, sí, vemos que las clavículas están un poco oblicuas, ¿no? sí. El tórax es más bien estrecho, no es súper exagerado, pero sí, obviamente es un tórax donde domina el cierre. El ángulo de Sharpie, bueno, aquí no se puede ver muy bien si está... Se eh, aprieta un poco el esternón ahí, perdón, el ángulo, y parece que esté un poco abierto, ¿no? Esas líneas no pueden ser. No hice este test, creo que no lo hice. no pusiste los dedos con ella acostada. Creo que no. Luego lo vemos, no estoy segura. Luego lo vemos. Terminemos con el perfil, digamos. Bueno, luego vemos la zona de abdomen, bueno, en principio la zona de pelvis, aparentemente tiene tendencia más a la anteváscula, ¿no? Ujú, Que también podría ser o cierre, nos haría pensar o cierre o cadenas profundas, ¿no? ujú. Eh, El que cuando hay barriguita, esto no quiere decir nada, es sencillamente el sitio donde uno acumula grasa. No suele ser predominante en alguna cadena que uno tenga tendencia a acumular grasa en. claro, pensemos que en una cadena de cierre típica,
o en una cadena cadena profunda típica, ¿no? De inspiración, que es un poco son las cadenas que podemos llegar a ver aquí, entre lo que hay en tórax y lo que hay en pelvis. Normalmente, en ambos casos, tenemos digamos, los oblicuos de la cadena de cierre o el transverso de la cadena de inspiración tenso, y entonces eso va en contra de la barriga. Ajá. Pero digamos, en este caso se ve un poco de saliencia, ¿no? En la barriguita, pero al mismo tiempo también se ve tensión en esa zona. Entonces, como que está ahí, digamos que hay un poco una combinación, o sea, como que están estos signos de las cadenas que mencionamos, pero al mismo tiempo, bueno, por lo que sea, habrá que analizar por qué. Digamos, lo que se ve es que hay ahí, en este caso, lo que se ve es un poco de acumulación grasa, ¿sí? Sí. Porque, por ejemplo, una cadena de extensión es esta que te da un abdomen más voluminoso. Los abdómenes, digámoslo así, voluminosos, tienen más que ver con cadenas de extensión donde sus antagonistas anteriores han perdido el tono. Exacto, muy bien. En este caso no es así. En este caso lo que sí se ve es una zona de acumulación de un poco de grasa. Está gorda, ¿no? Porque no es gorda, pero como que en esa zona tiene un poco de acumulación de grasa, que bueno, habrá que ver por qué, se puede analizar también un poco con las cadenas, pero ya veremos. Entonces, bueno, aquí... Se confirma la cadena de cierre, ¿no? Claro, se ve que tiende a la rotación interna en los miembros inferiores, las rodillas van para adentro, o sea que estos son signos todos de cierre, ¿no? Bueno, los pies también, parece que incluso en los pies habría algún signo de cierre. Y el que toda la zona derecha esté más baja, en este caso de la foto, sí, bueno, la zona derecha, y más saliente, todo eso también es por cadena de cierre, ¿no? Sí, sí. El que sea prominente la cadera derecha también, ¿no? Claro, que como que se cerró el lado derecho y esto también genera como un poco de traslación de la pelvis derecha, ¿no? O sea, como el ilíaco está un poco trasladado, también por el cierre que hay entre el hombro y la pelvis, ¿no? O sea, son muchas coincidencias de rasgos de cadena de cierre. Y luego, aquí habíamos visto algo. Bueno, aquí además también se ve más rasgos de cadena de cierre con los omóplatos. Sí. ¿No? Bueno, y a ver qué más importante. Bueno, en el test de flexión, ella tiende naturalmente a flexionar las rodillas, que también normalmente los que tienen cadena de cierre o de flexión tienden a hacer esto en vez de ir al recurvatum. Pero bueno, al mismo tiempo se ve que la pelvis se va bastante hacia atrás. En este caso siempre me conviene, bueno, cuando hacemos las observaciones yo siempre digo que primero la dejo que ella se quede como quiera, ¿no? Cuando está de pie. Para ver un poco si tiende a abrir los pies, a cerrarlos, a lo que sea. Y también con el test de flexión. En el test de flexión, que es este, primero que lo haga libremente, o sea, si ella quiere flexionar las rodillas, que las flexione, pero luego le pido que lo haga sin doblar las rodillas, para ver si se remarca el recurvatum y si eso la obliga a retroceder, especialmente la pelvis o no. Pero de todas maneras, muchos signos de extensión no se ven, pero algo de extensión en los calcáneos puede haber, y también a lo mejor podría haber algo de extensión en el sacro, pero eso solo lo puedes ver tú que has visto. ¿Hacia atrás no es extensión? ¿Cómo? ¿El que lleve la pelvis hacia atrás no es extensión? Sí, te puede estar marcando extensión, sobre todo en el calcáneo. Para confirmarlo bien, mejor pedirle que extienda las rodillas. Bien. Lo que pasa es que, bueno, no es su cadena principal. Obviamente aquí los principales signos son de cierre.
Aquí lleva la cabeza un poco hacia atrás y poco más, ¿no? Sí, bueno, esto relacionado con lo que habíamos visto cuando estaba de pie, ¿no? La lleva Ujú, para atrás porque son las cadenas anteriores las que están dominando y ujú, entonces ella para estar cómoda aquí necesitaría aquí colocar algún cojín ujú. para que la cabeza quede más alineada. Luego Sí, también se ve que queda espacio en la zona lumbar sí. y también tiene que ver con el cierre, ¿no? Ujú, A ver si le pediste algo más. Claro, aquí le tendrías que haber hecho otra foto doblando las piernas para ver si lo corrige, doblando las ujú, rodillas, a ver si corrige la zona lumbar y a ver qué pasa en la zona del occipital, ¿no? ujú. También aquí conviene para ver si hay algo de extensión, porque algo de extensión parece que hay. Entonces, para ver si hay algo de extensión que pueda ser importante, le pedimos esto, a ver que lo dibujo un poco. Un segundito. Le pedimos o sea, le llevamos las piernas de aquí, le llevamos las piernas hacia arriba, o sea, se las llevamos hacia arriba ahí. Y entonces, al llevar las piernas hacia arriba, hasta aquí, Sí. digamos, pongo más en tensión la cadena de extensión, ¿no? Entonces, ahí, si la cadena de extensión tiene importancia, vamos a ver que aumenta todavía más la retrováscula de cabeza. Ajá. Y si la cadena de extensión fuera importante a nivel del sacro, por ejemplo, tal vez al llevar las piernas hacia arriba se despegaría la pelvis del suelo, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Sí, me olvidé de hacerlo. Hice el de los miembros superiores, pero me olvidé este. Bueno, bueno, no importa. Lo comento más que nada como un detalle a tener en cuenta. Ujú, Bueno, aquí no, o sea, esto como test no aporta demasiado. ujú. Bueno, aquí vemos cuando le pides la retrováscula, que ella flexiona mucho las piernas para ir a la retrováscula. Sí. Y cuando le pedimos la anteváscula, bueno, está en la misma posición. Pero se supone que normalmente en la anteváscula, ella gana anteváscula sobre todo yéndose al recurvatum, ¿no? Entonces ella no necesita ir al recurvatum aquí, se queda en la misma posición que estaba porque ella está en anteváscula. O sea, que está Ujú, claro que domina la anteváscula. En cambio, para ir a la retro, necesita flexionar las piernas. Para ir a la ante, si ella le costara la ante, normalmente lo que hacen es ir al recurvatum ujú. para favorecer la ante, ¿no? Y en este caso no. Pero bueno, aquí Hay un, está, hay un vídeo también, creo, de este. está bien. Bueno, aquí al llevar los brazos para atrás, aumenta el espacio posterior, ¿no? El hueco, por el acortamiento que tiene de cierre, ¿no? Sí. O sea, al poner en tensión la cadena de cierre, pone más en evidencia la lordosis lumbar. Ujú, También, bueno, eso también pondría un poco en evidencia que puede haber un poco de cadena de expiración, ¿no? Que ya también habíamos mencionado. O sea, que tiene corto el mediastino, para decirlo de otra manera. mm. Aquí ella misma se pone, hay que ver esos dedos si están bien puestos, ¿no? Eh, bueno, ella supongo que sí, porque es sanitaria y sabe dónde están los huesos. No, Y no podíamos hacer la foto de otro modo. de todas maneras, si ella, en este momento, si ella tiene los dedos por la parte interna de los isquiones, esa pelvis no es de cierre, es de cadena profunda. Sí. Supongo que los tiene justo, no por dentro, justo en los isquiones.
Vale, quiero ver ahora las heridas. ¿No palpaste las heridas? No, me olvidé. Bueno, eso nos haría falta para sacarnos esta duda. Porque si las heridas están separadas, entonces, bueno, sí, decimos que estaban un poco mal colocados los dedos en los isquiones y nada más. Pero si llegan a estar juntas, entonces confirmamos que es una pelvis más de cadena. Aquí están separadas, ¿verdad? Se ven separadas. Si está justo el dedo en los isquiones, estarían separadas, ¿verdad? En el dibujo que has hecho, has hecho una pelvis de cadena profunda. No de cierre. Ah. Lo que pasa que es el dibujo. ¿No? O sea, el dibujo no te lo puedo evaluar porque es tu conclusión. Entonces, esa es la duda que nos queda. ¿Cómo están las espinas y poner bien los dedos en los isquiones? Yo las puse así porque lo dibujé así porque pensaba que tenía los isquiones separados. Claro, si tiene, puede que tenga los isquiones separados. Entonces sería una pelvis de cadena profunda. Ajá. De cadena profunda sería expiración. No, porque en pelvis nosotros no le damos importancia a la expiración, porque la expiración, bueno, la explicación es que la cadena de expiración es importante en la zona cráneo-torácica. A nivel de pelvis, la realidad de la experiencia clínica es que una pelvis en expiración normalmente es una pelvis que combina, por ejemplo, apertura con extensión, ¿no? O sea, la pelvis de expiración como tal no existe. Entonces, hablamos de cadena profunda en pelvis. Y cuando hablamos de cadena profunda son las características de la cadena de inspiración. Bien. O sea, el patrón de expiración como patrón global, sí, nos vale desde ese punto de vista. Pero para analizar de pelvis hacia abajo, utilizamos solo el término cadena profunda. Y nos basamos en la de inspiración. Bueno, está claro. Lo que pasa es que no hay que dejarle que compense flexionando rodillas porque una posición recta. Vale, rodillas rectas. Sí. Muy bien. Pero no hay más, ¿no? Ya está. Bueno, esto prácticamente es todo evaluación tipológica, ¿no? O sea, sí. Falta la parte más específica, aunque no sea movilidad pura, pero, por ejemplo, alguno de los test de cadena, que, bueno, sí, hay algo de esos test están, sí, con el test de llevar los brazos para atrás, bueno, algo has hecho de eso poquito. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. No, ahí voy a poquito a poco. Gracias. Muy bien, ahí estamos. Bueno, más preguntas. Si las hubiera, o hubiese. Tengo una duda. A ver. Tengo una duda. ¿Sí? Sí. A ver, ¿se me oye? Sí. Sí. A ver, en la pelvis de cadena de cierre dijiste que también normalmente miembros inferiores también están en cierre. Cuando hay una pelvis en cierre, normalmente los miembros inferiores están en cierre. Ahora hemos visto la pelvis en cadena de flexión. No. Bueno, hemos visto en este caso no, con el de Giuseppe era. ¿Qué caso era? Hemos visto una cadena de flexión, bueno, o has hablado de la cadena de flexión. Hablé yo de la cadena de flexión. De la cadena de flexión de la pelvis y entonces se ha dicho que eso sí que lo vimos, que por ejemplo, acostados sí que los miembros inferiores tienen la rotación externa, ¿no?
y, y ahora, por ejemplo, eso, que esto no, que por ejemplo caminan en rotación externa, ¿vale? Pero una pregunta, una duda que tengo yo es, ¿los miembros inferiores en cadena de flexión, sus signos que lo demarcan son que tienden como, o sea, por aductores, por la retracción de los aductores, tienden a tener las rodillas un poco juntas, o sea, ya no en rotación externa, sino un poco juntas, en varo? Valgo, ¿eh? Valgo. Y los dedos, el primer dedo el primer dedo está más hacia la línea media. Los dedos gruesos están hacia la línea media. En cadena de miembros inferiores en cadena de flexión. Estás mencionando digamos, todos los rasgos de cadena de flexión. Sí, sí. O sea, hay que encontrar todos los rasgos. O sea, ya sabemos que aquí podemos encontrar muchas combinaciones. Sí, pero, sí. Y si tuviera todo, entonces tenemos digamos, el valgo verdadero, o sea que, digamos, desde la cadera hacia la rodilla viene cerrando, ¿no? Vale. Luego, tendencia a abrir hacia los pies, o sea que te forma la X, ¿no? Sí, sí, pero como, claro, como al hablar de la pelvis en cadena de flexión, comentabas que claro, que los fémures, por reacción de la cadena de apertura, rotaban externo, ¿no? Sí. Rotación externa. Bueno, yo digo, vale, eso evidencia la pelvis en cadena de flexión, pero no significa que los miembros inferiores sean de cadena de flexión. En los miembros inferiores hay otras cadenas. Vale. Sí, pero que era un poco porque, yo digo, quiero diferenciar eso porque me estaba ya un poco... Claro, esto es que hay flexión, hay una cadena de flexión dominando en la pelvis. Vale. En los inferiores a lo mejor hay una combinación de apertura, extensión, incluso alguna otra. Vale. ¿Sí? Vale. Pero luego eso, lo que quería luego recalcar otra vez es que si los signos de la cadena de flexión en miembros inferiores serían esos que te estoy diciendo. Sí, claro. Claro, vale. Cuando tenemos un patrón de flexión pura, sería describiste. Vale, ok. Pero es un patrón de flexión pura. Puro, sí, vale, ok, Fernando. Pero era para aclararme yo. Claro. No, lo otro es cuando hay un dominio muy fuerte de la flexión en la pelvis, que a lo mejor no lo aclaré bien. Hay un dominio muy fuerte de flexión en la pelvis, pero luego en los miembros inferiores hay otras cadenas. Vale. Generalmente puede ser una de ellas la de apertura y también algo de extensión. Vale, gracias, Fernando. No, nada. Gracias a ti, Cristina. A ver que me estaba dando vueltas algo por la cabeza cuando me preguntabas, a ver si era importante, a ver si me acuerdo. Sí, ya sé lo que era. Que también alguna de las cosas que comentamos en esto de las compensaciones que podemos ver cuando observamos, que, digamos, todos sabemos que hay zonas típicas de dominio de cada cadena, ¿no? Por ejemplo, la cadena de flexión es importante en el tórax y es importante en la pelvis, ¿no? La cadena de extensión es importante en los calcáneos, por ejemplo, sobre todo. Empezamos por los calcáneos, y luego sacro y occipital. Bueno, la cadena de apertura es importante en la pelvis, pero sobre todo en la zona de cadera, ¿no? Ilíaco-cadera, y así, cada cadena como que tiene su zona privilegiada. Entonces, cuando una cadena no está, ojo, hay zonas donde a veces, digamos, la zona privilegiada la pueden compartir dos cadenas también, ¿no? Pero lo que sí, que cada cadena tiene como zonas privilegiadas, zonas donde esa cadena suele ser importante y debería ser importante.
Entonces, cuando una cadena en esa zona donde debería ser importante no lo es, suele compensar yéndose a los extremos generalmente, poniéndose fuerte en los extremos. Si por ejemplo, para dar un ejemplo contrario a la explicación que dimos antes por la que me preguntaba Cristina, de cuando yo tengo, digamos, aquellos que están así de pie o caminan incluso con las piernas muy separadas, que normalmente tienen un exceso, ya demasiada cadena de flexión en la pelvis, y entonces lo compensan con los miembros inferiores. Claro, cuando no está la cadena de flexión en los miembros inferiores, pero a la vez, si por ejemplo tengo una pelvis donde no hay nada de cadena de flexión, una pelvis donde hay apertura y extensión, y nada de flexión, o sea, están los isquiones totalmente separados por la cadena de apertura, y el sacro está totalmente horizontalizado por la cadena de extensión, ahí muchas veces nos encontramos rasgos fuertes de extensión en los miembros inferiores y sobre todo en el extremo. Por ejemplo, en este caso puede ser que aparezca un juanete muy fuerte con un rasgo ahí de cadena de flexión a nivel del arco interno del pie, por ejemplo, ¿no? O que aparezca mucha cadena de flexión en el otro extremo, por arriba, en los dioideos. Eso es algo que digamos, el cuerpo suele compensar de esa manera, en muchos casos. También para tener en cuenta. Bueno. Y también esto un poco para saber que es así como tenemos que analizar, porque normalmente lo que se ven son combinaciones, o sea, no patrones típicos de arriba para abajo, ¿no? Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Este es el momento, ¿eh? Hemos tenido el aporte de Magdalena, Giuseppe, Esmeralda, Cristina. Oye, una cosa, quería, a ver, ¿puedes repetir, por favor, en las posiciones de la lemnisca, qué predomina, qué partes, sabes, cabeza, tórax, qué predominan? ¿Qué sería posiciones de la lemnisca? Que ahí me perdí. Sí, que unas se van como, o sea, ¿no? Se va más anterior a la derecha o a la izquierda según la posición del... ¿te refieres de los niveles? A la torsión. A la torsión, y entonces como que se anterioriza más en un lado o en otro, ¿no? Claro. Pero bueno, esto... Sí, pero, o sea, por norma general, hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia natural. Lo normal, creo que te refieres a esto, ¿no? Lo normal es que mi cabeza esté más inclinada a la derecha y más rotada a la izquierda. Sí. Luego, este hombro esté como más cerrado del lado derecho y al mismo tiempo más bajo, también por la cadena de cierre que el lado derecho, por el dorsal ancho sobre todo, que cierra todo ese lado derecho, como veíamos en uno de los casos que vimos antes. Sí. El ilíaco derecho tiende a ser más anterior, el ilíaco izquierdo más posterior. Eso ahí te está marcando la torsión, ¿no? Que va a generar normalmente esa pelvis. Vale. Pero eso, bueno, en la lección sobre la torsión, eso está dibujado, ¿no? Sí, pero a mí se me olvida. Claro. Bueno, sí, así, a ver si me puedo poner. Sí, ahí, y luego con la pelvis más adelante. Ahí, sí. Un poquito así, ¿no? Claro. Sí. Vale. Pero gracias. Bueno, no, nada, al contrario. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a cerrar. Así que este es el momento, todavía quedan unos
doy un minutito más para ver si alguien se anima a exponerse públicamente, a tener su minuto de gloria, o a quitarse todas las dudas. Si no, bueno, espero que todo lo que hemos hablado y respondido nos ha servido para aclarar. Es que muchas veces una aclaración, ¿no?, me despierta otra duda. A mí se me aclara esto por aquí, pero yo pensaba entonces que esto era así, ¿no? Entonces, por eso es normal de que puedan surgir nuevas preguntas. Pero bueno, esperamos que haya quedado todo claro. A ver, alguien que habla aquí en el chat. Un exceso de tensión en los músculos de apertura, me pregunta Leonardo. Exceso de tensión de apertura en la pelvis. Me imagino que sobre todo en la pelvis, que es la zona principal de la apertura, ¿no? Las caderas. Básicamente, digamos, un exceso de cadena de apertura en la pelvis. En principio, todo depende de la combinación que pueda tener en miembros inferiores, pero digamos que generalmente cuando domina la apertura, y así como decimos también cuando domina el cierre en la pelvis, es bastante habitual que los miembros inferiores, por lo menos, aunque en el pie puedan tener alguna combinación, pero que en general el miembro inferior tienda a seguir las características de la apertura, en este caso, que también ocurre con el cierre. Eso es bastante habitual, pero yo hablo un poco simplemente de tendencias en función de mi observación clínica, ¿no? O sea, que no tiene que ser, no tiene por qué ser siempre así, que siempre puede haber muchas combinaciones distintas. Bueno, entonces, sí, vamos a cerrar ya la reunión. Aclaramos ya para los que están presentes, para los que la vean en diferido y para los que la vean en cualquier momento, es que como, bueno, ya lo contesté en una pregunta, que lo ideal es que ahora las consultas y los casos subidos, que los hagamos en el grupo de Facebook del método general, ¿no? Donde compartimos ahí un poco todo. También lo que recomendamos es que le pongamos el título del objetivo que estamos estudiando, ¿no? O sea, el objetivo por el cual subimos ese caso, que puede ser cualquiera de los 5 objetivos. Aprovecho para recordar, para los más nuevos o para los que todavía no lo tienen del todo claro, que en el programa de aplicación tenemos 5 objetivos, ¿no? Entonces, aquí puede haber gente que está, que aparte lo sé, que está presente en este caso que hablamos de evaluación específica, pero que ya está aplicando el método entero. Entonces, mañana puede subir un caso clínico completo, sin ningún problema, pero entonces pongámosle arriba sesión de tratamiento completo, ¿no? Pongámosle el nombre del objetivo para saber bien qué es lo que estás presentando y lo que tenemos que analizar. Si estás presentando solamente para la evaluación específica, bueno, pongamos evaluación específica. O sea, poner el título del objetivo relacionado con el programa de aplicación, que son 5. Y eso está todo en la plataforma, en tu curso, con todas las explicaciones. Bueno, vamos a hacer la foto antes de irnos, ¿sí? Uy, se me fueron 3. Se me fueron 3 que se quedaron fuera de la foto ahora. Sí, ¿por qué no lo dije antes? Bueno, ahora vamos a ponerla, un segundín. Bueno, los que están fuera de cámara, si pueden entrar un poquito en cámara, mejor, así salen en la foto. Espera.
Un segundo. Creo que ya está preparado aquí. Bueno, con la mejor sonrisa. A la 1. A las 2, ¿qué tal, Sonia? Y a las 3. Ahí va. ¡Pluc! Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Seguimos en contacto para lo que necesitéis por la plataforma, por Facebook o por donde sea. Un abrazo grande. Chao.